Un día unos niños encontraron en el campo algo con forma de grano de maíz. Tenía una ranura en el centro, pero era del tamaño de un huevo de gallina. Un viajero que pasaba lo vio, lo compró a los niños por 1 centavo y, llevándoselo a la ciudad, se lo vendió al rey como una curiosidad. El rey convocó a sus sabios y les ordenó descubrir qué era. Los sabios reflexionaron una y otra vez sin poder resolver el enigma, hasta que un día, mientras la cosa estaba en el alféizar de una ventana, una gallina voló, la picoteó hasta hacerle un agujero, y entonces todos vieron que era un grano de maíz. Los sabios acudieron al rey y le comunicaron que se trataba de un grano de maíz. Ante esto el rey se sorprendió mucho y ordenó a los eruditos descubrir cuándo y dónde había crecido tal maíz. Los eruditos reflexionaron de nuevo y buscaron en sus libros, pero no encontraron nada al respecto. Entonces volvieron al rey y dijeron: «No podemos darte ninguna respuesta. Nuestros libros no hablan sobre el tema. Tendrás que preguntar a los campesinos. Quizás alguno de ellos haya oído cuándo y dónde crecen granos de tal tamaño». Así que el rey ordenó que trajeran ante él a algún campesino, y sus sirvientes encontraron a tal hombre y lo llevaron ante el rey. De apariencia vieja, pero quizás de mediana edad, pálido como ceniza y desdentado, apenas lograba con la ayuda de 2 muletas tambalearse hasta la presencia del rey. El rey le mostró el grano, pero el hombre apenas podía verlo. Lo tomó, sin embargo, y lo palpó con sus manos. El rey lo interrogó diciendo: «¿Puedes decirnos, buen hombre, dónde creció tal grano? ¿Alguna vez compraste tal maíz o lo sembraste en tus campos?». El hombre tenía tantas dificultades auditivas que apenas lograba escuchar lo que el rey decía, y solo comprendía con gran esfuerzo. «No», respondió por fin, «nunca sembré ni coseché algo así en mis campos, ni jamás compré tal cosa. Cuando comprábamos maíz, los granos siempre eran tan pequeños como ahora. Pero podrías preguntarle a mi padre. Puede que él haya oído dónde crecía tal grano». Entonces el rey mandó a buscar al padre del anciano y lo encontraron y lo llevaron ante el rey. Llegó caminando con una muleta. El rey le mostró el grano, y el anciano campesino, que aún veía bien, lo observó detenidamente. Y el rey le preguntó: «¿No puedes decirnos, anciano, dónde solía crecer maíz como este? ¿Alguna vez compraste algo así o lo sembraste en tus campos?». Aunque el anciano era algo duro de oído, aún escuchaba mejor que lo hizo su hijo. «No», dijo, «nunca sembré ni coseché ningún grano como este en mi campo. En cuanto a comprar, nunca compré, porque en mi tiempo el dinero aún no se usaba. Cada uno cultivaba su propio maíz, y cuando había necesidad compartíamos entre nosotros. No sé dónde crecía este maíz. El nuestro era más grande y daba más harina que el grano actual, pero nunca vi uno como este. Sin embargo, he oído decir a mi padre que en su tiempo el grano crecía más y rendía más harina que el nuestro. Es mejor que le preguntes a él». Así que el rey mandó a buscar al padre de este anciano y lo encontraron también y lo llevaron ante el rey. Entró caminando fácilmente y sin muletas. Su ojo era claro, su oído bueno, y hablaba distintamente. El rey le mostró el grano, y el abuelo lo miró y lo giró en su mano. «Hace mucho tiempo que no veía un grano tan fino», dijo él, y mordió un pedazo y lo probó. «Es del mismo tipo», añadió. «Dime», dijo el rey, «¿cuándo y dónde creció tal maíz? ¿Alguna vez compraste alguno como este, o plantaste alguno en tus campos?». Y el viejo respondió: «El maíz como este solía crecer en todas partes en mi tiempo. Viví de maíz como este en mis días jóvenes y alimenté a otros con él. Era grano como este el que solíamos plantar y cosechar y desgranar». Y el rey preguntó: «Dime, abuelo, ¿lo compraste en algún lado o lo cultivaste todo tú mismo?». El anciano sonrió. «En mi tiempo», respondió, «nadie jamás pensó en el pecado de comprar o vender pan, y no conocíamos nada sobre el dinero. Todos tenían suficiente cosecha en sus campos para sí mismos». «Entonces dime, abuelo», preguntó el rey, «¿dónde estaba tu campo? ¿Dónde cultivabas maíz como este?». Y el abuelo respondió: «Mi campo era la tierra de Dios. Donde quiera que arara, ese era mi campo. La tierra era libre, no había dueño. Nadie la reclamaba como suya. Solo el trabajo era lo que realmente poseíamos». «Respóndeme 2 preguntas más», dijo el rey. «La primera es: ¿por qué la tierra daba tal grano entonces y ha dejado de hacerlo ahora? Y la segunda es: ¿por qué tu nieto camina con 2 muletas, tu hijo con una y tú mismo con ninguna? Tus ojos son brillantes, tus dientes sanos
y tu habla clara y agradable al oído. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Y el viejo respondió: estas cosas son así, porque los hombres han dejado de vivir por su propio trabajo y han comenzado a depender del trabajo de otros. Hoy la cosecha se realiza buscando la mayor cantidad de grano al menor costo posible. La calidad ha pasado a un segundo plano, sacrificada en nombre de la eficiencia y las ganancias. Lo que antes era un acto de cuidado y respeto por la tierra, ahora es una producción masiva, donde el trabajo del hombre ya no es lo que define su campo, sino la tecnología y la búsqueda de beneficios rápidos. En los tiempos antiguos, los hombres vivían según la ley de Dios, tenían lo que era suyo, y no codiciaban lo que otros habían producido. El fin.